esta hora. Gracias por este momento. Señor, pudimos hacer memoria de tu muerte. Siendo hombres, Señor, faltos, tú nos aceptas por medio de Jesucristo. Gracias, Dios nuestro, por esta hora. Gracias porque son momentos sublimes para nosotros, momentos solemnes, momentos donde vemos tu amor, vemos tu misericordia, tu compasión. En dos simples elementos, una copa con vino y un pan. Señor, ahora permítenos, Señor, estar atentos a tu voz. Señor, llena este vaso. Tu Espíritu Santo sea hablando a la iglesia en Pudahuel, para que en todo seas tú glorificado. Señor, no buscamos gloria humana, sino que buscamos tu gloria. Buscamos conocerte más y entender los tiempos. ¿Qué quieres de nosotros en este tiempo? ¿Qué buscas de nosotros en este tiempo? Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, quita el cansancio, quita el sueño. Señor amado, para que nuestros oídos oigan lo que tú quieres decir. Solo lo que tú quieras decir. En el nombre de Jesús, amén. Ya, hermanos. Gracias, Señor, por un nuevo domingo donde podemos estar juntos. Siempre es bueno, yo siempre lo digo, siempre es bueno alabar al Señor en unidad. Alabarlo juntos, bendecirle juntos, cantar juntos. Ser partícipes de los testimonios juntos. Cuando un hermano alza la voz y el resto de la iglesia escucha y confirma lo que el hermano está diciendo. Porque no lo decimos para nosotros, se lo estamos diciendo a Él. Por eso todas las cosas son de Él. Nuestras palabras son de Él. La cena es de Él. A nosotros nos invita, ¿cierto? La mesa está puesta por Él. Él nos espera. Él no llega tarde, Él nos espera. Y eso es maravilloso. Este Dios tan grande que, como decían aquí, este amor que muchas veces no entendemos, a Dios mismo no lo entendemos. ¿Se imaginan nosotros entendiéramos a Dios? No sería Dios. Porque Dios no lo podemos entender. Él da de sus misericordias, da luces para poder conocerle. Él envió a su Hijo para poder conocerle. ¿Cierto? Ahora que estamos estudiando el Evangelio de Juan, se están abriendo todas estas cosas. Dios manifestado en carne. Dios hecho hombre. ¿Por qué? Por amor. Bueno, vamos a leer Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Capítulo 5, verso 25 al 27. Del 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese va a ser nuestro texto inicial, el principal. Aquí es donde caemos muchas veces nosotros y empezamos a mirar a la esposa, empieza a mirar al marido, ¿cierto? ¿Ya te miraron? ¿Por qué? Porque nos tomamos, cuando dice marido, amar a vuestras mujeres. Pero nosotros logramos entender, por medio de lo que avanza la carta, es que no habla en relación a nosotros como marido y a nuestras esposas, a las mujeres como nuestras esposas,
Él hace esta relación entre Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Si nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, estamos muy faltos. Quedamos cortos. Pero no le diga al esposo, ¿viste? No le diga eso, ¿ya? Porque nosotros tenemos que escuchar la porción que nos corresponde. Y la prédica de hoy día, el compartir de hoy día, no es relacionado al matrimonio nuestro. Es relacionado a lo que Él vino a hacer. Es relacionado de cómo Él nos ve a nosotros como iglesia. Volvamos a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Se entregó a sí mismo. Saquémonos el pensamiento de mi esposo o de mi esposa en la cabeza y pongamos el pensamiento de Cristo en nuestra cabeza. De Cristo y la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. No solo para salvarla, para santificarla. Habiéndola purificado ¿con qué? ¿O en medio de qué? Por el lavamiento o en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra. Vayan reteniendo esos conceptos. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? De este amor que cantábamos, de este amor que hablábamos, de este amor que no entendemos. ¿Cómo podemos ver estas cosas? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que este amor tan grande se hizo persona? Porque Él no contiene amor. Él es amor. Él es amor. Jesucristo no es que contenga cosas. Él es, yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. Él es la luz, ¿cierto? Él es, cuando Él dice, cuando cita en Juan, yo soy, 7 yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá. Él lo es, no que lo contenga. Entonces, este amor tan grande que tuvo con nosotros, hermanos, un amor incomprendido. ¿Por qué? Porque Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La palabra dice, no le reconocieron. Los que deberían haber reconocido a Jesús, no lo reconocieron. Y aún así, Él sabiendo estas cosas, dice que se hizo a imagen y semejanza nuestra. Dice Filipenses 2:5. ¿Cierto? Muy hablado por nosotros, muy predicado por nosotros. Dice, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de toda su gloria. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No ocupó el ser Dios como un argumento delante del Padre y decir, no, yo voy a bajar, pero como sé mi Dios, como estos dioses griegos que son mitad hombre, mitad Dios. No, un hombre con dolores, con hambre, con frío, con sueño, con tristezas, con alegrías. Un hombre como tú y como yo. Dejando toda su deidad ahí, stand-by, para venir. Y estando en la condición de hombre, el 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo el Señor. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? A su amada. ¿Estamos dispuestos, maridos, si lo quieren llevar a eso, a morir por ella? Porque Cristo lo hizo. Y Él dejó la vara aquí arriba. Yo creo que esto es corto.
Pero lo que vamos a hablar hoy día, insisto, no es en relación a mi matrimonio o a sus matrimonios. Es al matrimonio, al que el de verdad importa, de Cristo y la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo fue esta entrega? ¿Cómo Él se entrega? ¿Fue parcial o fue total? Fue total. Él no puso argumentos. Yo voy, pero que no me claven. Incluso siendo Dios, hermano, Él puede haber dicho antes de la cruz, haber decidido decirle al Padre, Padre, hasta aquí estamos listos. Y a los que me creyeron bien, y a los que no me creyeron, mala suerte. ¿Se imaginan Dios hubiese dicho eso? Si Él no merecía morir. Él no tenía por qué morir. Pero vio el fruto de la aflicción de su alma y se alegró. Y se gozó. Vio lo que estaba por delante, proyectó la muerte en la cruz. Proyectó el perdón de pecados en la cruz. Y vio en el 2026, un 22 de marzo, un grupo en Lo Prado que le iban a adorar fielmente. Porque te vio a ti y a mí y se gozó. Puso su gozo por delante. Por amor a ti y a mí. Para venir a salvarnos. Para venir a librarnos del pecado. Para venir a librarnos de la muerte. Él no estimó el ser Dios. Pudiendo haber hecho todo nuevo. Incluso nos hubiese programado a no pecar. ¿Se imaginan? Pero Dios nos dio voluntad para elegir. Y Él eligió venir a salvarnos. Él lo decidió, hermanos. Despojándose de todo. Tenemos que entender que este Dios tan grande, abramos nuestra mente. Dejémosle que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Para que logremos entender, hermanos, cuán grande es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No hay otro sacrificio mayor. Ya no hay más sacrificios. En la cruz se cumplió todo. Consumado es. ¿Por qué Él decidió venir a salvarnos? Por lo que venimos hablando. Porque nos ama. Y su amor no lo entendemos. No lo entendemos. Y no lo entendemos de tal forma que seguimos pecando a conciencia. Seguimos haciendo lo que sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. Seguimos pecando a conciencia. Pero ahí está Él. Cuando dice su palabra, abogado tenemos los cielos. ¡Cuán grande amor, hermanos! ¡Cuán grande amor! Él vino a entregarse por ti y por mí. Pero no para que siguiéramos siendo los mismos, sino para que fuéramos renovados, para que fuéramos restaurados. ¿Por qué? ¿Restaurados de qué? Muchas veces de nuestra infancia. De los hermanos que han vivido crisis en su infancia. Los hermanos que han tenido malos recuerdos de su infancia, restaurados, restaurar la vida con Él, restaurar nuestra vida con Él. Y eso conlleva a que Él trabaja en nosotros diciendo, tienes que perdonar. Pero es que tú viste lo que hizo, sí, tienes que perdonar. ¿Tú has visto cómo me ha tratado? Sí. Por la otra mejilla. Él vino a restaurar su relación con nosotros. Él vino a morir para que en su muerte nosotros fuésemos llevados en la muerte, pero en su resurrección nosotros fuésemos levantados juntamente con Él. Vida nueva.
Y muchas veces el Señor nos dice, yo les he dado vida y vida en abundancia, pero no queremos vivir su vida. Pero este Dios no miró nuestros errores, sino que miró nuestra bajeza. Miró nuestro pecado, miró dónde íbamos. ¿Y a dónde íbamos, hermanos? ¿Dónde íbamos? Al infierno. Dígalo. Íbamos al infierno. ¿Dónde más íbamos? Si Él nos acercaba a nosotros. Y el infierno no es que esté Satanás ahí esperándonos con su cuestión contridente, su no sé cómo se llama, su tenedor. Y su cola con flecha. Hermanos, no es eso. Satanás incluso ha querido mofarse de lo que va a pasar en una eternidad pronta. Pero Él vino, hermanos. Él vino por nosotros. Su amor, su dedicación por nosotros no tiene límites, no tiene fin. Él se despojó. Siendo Dios, se despojó. Ese es su amor. Esa es su misericordia. Él nos entregó solamente para salvarnos. ¿Qué leíamos en Efesios? Se entregó para santificarnos. Uf. Santidad. ¿Qué palabra más difícil? Él es santo, santo, santo. Y el Señor Jesucristo cuando vino, nos vino a salvar y nos viene a santificar. Donde en este tiempo hay muchas luces y muchas voces. Hay una voz la cual nosotros debemos seguir. Termina. Una voz que nosotros debemos seguir, que es la voz del buen pastor, porque Él da su vida por las ovejas. Él da su vida por las ovejas. Dice que Él viene a santificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo purificará Jesucristo a su esposa, a su amada? ¿Cómo la santificará? ¿Cuál es el método de santificación? La palabra. La palabra. Algo que en estos tiempos ya no se usa. La palabra. Y eso nos lleva a tener que seguir leyendo en estos tiempos y no confiar en la inteligencia artificial. El Señor hasta el día, en este país todavía tenemos este librito. Pero a través de la palabra, hermanos, no debemos pensar en que es que yo soy niño espiritual. Sí, pero podemos crecer estando con Él en medio de la palabra. Hermano Juan del Evangelio, y aquí yo me tomo porque todos estamos bajo la misma base de Juan. Juan era llamado hijo del trueno. Hijo del trueno. Y terminó siendo el apóstol del amor. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó? Pasó tiempo con Dios. Eso pasó. Y sus palabras calaban en su corazón. Si nosotros profundizamos en el texto del Evangelio, decía que en la hora, no me acuerdo qué número era, pero en la hora sexta, por ejemplo, Él apareció. Imagínense, un Juan de 90 años, después de 60 años seguramente de que Jesús se había partido, Él se acordaba el día que lo llamó.
Ese era el apóstol Juan, que vio ese amor tan grande en Cristo. Él se autodenominaba, ¿cierto? El discípulo amado. Muchos de nosotros pensamos, no, pero ¿cómo? Qué soberbio. No, él se decía así. ¿Por qué razón? Porque él se sentía amado. No por soberbia. Se sentía amado. Y ese amor que Juan sentía es el mismo que nosotros debemos sentir, hermanos. De este Jesús, varón de dolores, puesto por ti y por mí, para que tú y yo vivamos en gloria. Vivamos una nueva vida, bajo su gobierno, bajo su palabra, porque su palabra es una espada de dos filos, ¿cierto? Duele para los soberbios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Santidad, santidad. Algo tan difícil, pero no es por nosotros, hermanos. Es por Él. Él viene a santificarnos. Él viene a lavarnos. Él viene a purificarnos. Lávame y seré más blanco que la nieve, decía David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Pero estando en tu presencia, pero no te apartes de mí. No te vayas de mi lado. Que sin ti yo muero. Porque tu amor hacia nosotros ha sido mayor que cualquier otro amor, que cualquier otra acción, que cualquier otro afecto que podamos tener, porque no hay ninguno que dé su vida por hombres pecadores. Jeremías dice: me dejasteis a mí, fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No la anoté, hermana, solo anoté Jeremías y me acordé de la cita. Perdón. Esa, me dejasteis a mí. 5, 1. Ya, teléfono. Jeremías 2:13, hermana. Jeremías dice: me dejaste a mí, la fuente de agua viva. Y se entretuvieron en sus cosas. Confiaron más en sus cosas que en mí. Me dejaste a mí porque pensaste que era poco para ti. Me dejaste a mí porque era más entretenido el mundo, porque era más entretenida las otras cosas que yo. Me dejaste a mí. ¿Qué son estas cisternas rotas? Satisfacciones personales. Y ponemos nuestra esperanza muchas veces en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios deleites, en nuestros propios deseos. Ponemos nuestra fuerza en nuestro poder adquisitivo. Yo no puedo hacer eso todavía, pero espero no hacerlo. Pero los hermanos que han sido bendecidos y muchas veces ponen su fe en su poder adquisitivo, en su sueldo, en sus lucas, en lo que ganan. ¿Por qué? Porque el sueldo les da y gracias al Señor que les dé. Pero si yo pongo mi fe en eso, es una cisterna rota. Él es la fuente de agua de vida. Él. Hermanos, no necesitamos nada más que a Cristo. Solo Cristo nos basta. Solo Él es suficiente. Él suplirá nuestras necesidades. La fuente de vida, no la cisterna rota. La fuente de vida, el manantial de agua de vida, la luz de la mañana.
la rosa de Sarón, el cantar de los cantares, el amor de los amores. Solo Él es suficiente. Él suple todas nuestras necesidades. Si sientes dolor, si sientes angustia, tenemos consuelo en Él. Tenemos rabia, tenemos ira, tenemos con quien desahogarnos y Él nos oirá y nos llevará por esos pastos suaves donde dice, acuéstate aquí en los pastos delicados. ¿Tienes miedo? Hermano, Él es el Rey de Reyes. Él es soberano. Su reino no tendrá fin. Que el Señor transforme nuestra vida. Aún es tiempo. Podemos llevar 30 años en el Evangelio, pero aún es tiempo de seguir siendo transformados a través de la palabra, hermanos. Aún no somos perfectos. Seremos perfeccionados cuando Él venga. Hermanos, ¿cuántas veces caemos aquí en la monotonía de hacer las cosas? Y tenemos una monotonía en nuestra vida, en nuestro trabajo, y aquí igual. El hermano de Cholchol, ¿cómo se llama? Álvaro Astete. Él decía, se lo voy a decir por él para que no caigan conmigo ya. Pero yo le digo amén a lo que decía él. Hacemos lo que sabemos hacer bien. Tenemos miedo al cambio. Y no estoy diciendo que aquí venga algo y hagamos todo esto diferente. Yo me acuerdo una vez cuando estudiaba la palabra, que una vez fue un par de veces, que el día domingo empezamos con la palabra. No empezamos con la cena. No digo que lo hagamos, insisto. El tema es que cuando los hermanos veníamos llegando y veíamos que el hermano ya había empezado a las 10:30, era como chocante. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a hacer una forma. Nos acostumbramos a estar de una forma. Nos acostumbramos a hacer lo mismo de siempre. Hermanos, no sabemos hasta las mismas alabanzas y las cantamos siempre. Y no sabemos lo que viene, y lo que viene, y lo que viene, y lo que viene. No sabemos quién se para y habla. Sabemos quién se para y habla, hermanos. Lo sabemos y eso está mal. Porque le ponemos presiones al Espíritu Santo. Y no puede ser porque yo venga bien, alzo mi voz y cuando no estoy bien me quedo callado. Hermanos, es gratitud. Sea que viva, sea que muera, pero bendito sea el Señor. Pero nos acomodamos a venir y sentarme en mi rincón y estar en silencio delante de un Dios grande. Si creemos que está bien, sigamos. Pero en la eternidad, cuando estemos con Él, en los lugares celestiales, hermanos, tendremos que hacer un coro con los ángeles. Estaremos cantando, estaremos dándole gloria al Señor. ¿Y por qué no lo hacemos aquí? Y no lo digo para yo escucharte, hermano. Lo digo porque nos hacemos uno. Así como partíamos el pan y decían que éramos uno y que somos uno, es verdad, pero en el testimonio también somos uno. Si no viene la hermana Bernardita, es la hermana Rosita, es la única de las mujeres, y a veces la Claudia, de las que habla. Hermanos, hermanas. Si no estuviera esta tele puesta aquí, no sabemos las alabanzas, la escuchamos alabanzas, tenemos testimonio, tenemos comunión con Dios en la semana. El amor de Dios que inunda a todo ser humano se hizo hombre y bajó para salvarte a ti y a mí, no para que estuviéramos en silencio, ni dormidos
Nos acomodamos ahí, nos echamos en el asiento. Y nos quedamos dormidos. Y no me importa nada, total. ¿Qué respeto hay? Queríamos escuchar la palabra. Esto también es la palabra. Vosotros también se quieren ir. ¿A dónde iremos? Si tus palabras son vida eterna. El hermano decía, no sabemos la estructura completa de una reunión. Todos nosotros no sabemos la estructura completa de la reunión. Empezamos con alabanzas, testimonios, alabanzas, testimonios, alabanzas, cena. ¿O no? ¿Es así? ¿Está mal? No. ¿Que seamos los mismos siempre? No. Amén por los hermanos que lo hacen. Hay vida. Venimos a dar gracias. Hermanos, a eso venimos hoy día. A dar gracias. Si yo te regalo 10 lucas, ¿me dais la gracia? Sí, pues. Podría haber sido otra cosa, pero no tengo 10 lucas, hermano, perdón. O algo que te sirva, no sé. Pero, ¿por qué? Porque si fuimos enseñados a dar las gracias cuando recibimos algo. Y aquí hemos recibido, hermanos, vida eterna. Gracia sobre gracia, donde el pecado de nuestro abundaba, sobreabundó su gracia. Su gracia. No la tuya. Ni tú ni yo tenemos mérito para entrar al lugar más santo. Pero la sangre del Cordero derramada en la cruz es apta para lavarnos y hacernos entrar al lugar más santo. Él se despojó. Él se despojó. Y su muerte tiene un valor incalculable para el Padre. ¿Qué busca el Señor con nosotros, hermano? Santificarnos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois, nosotros somos, linaje escogido. Él nos escogió. Real sacerdocio, una realeza de sacerdotes. No somos reyes. Somos una realeza de sacerdotes para Él. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Qué maravilloso, hermanos. Porque si a mí Dios me hubiese preguntado con lo tonto que soy, capaz que hubiese elegido el otro camino. Pero Él me eligió. Él me eligió. Y Él te eligió a ti. Él nos ha elegido. Es como me acuerdo que una vez un hermano hizo este ejemplo de que el hermano iba a una casa de adopción y veía a los niños y él decía, ese me llevo. Así nos eligió, siendo huérfanos, no teniendo futuro, un futuro entre comillas. Él nos eligió, su amor nos ha cautivado. Como dice la palabra, nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir esto? Que su amor nos cautivó. Su amor es como cuando hay un amor que no es correspondido en una pareja
Y el hombre, vamos a poner al hombre, porque siempre el hombre es el que de repente hace el juego del baile del gallinear. Conquistar eso, gracias, hermano. Y este hombre le llega con chocolates, le llega con flores, le llega, es atento. Y ella no importa. Y él insiste, insiste e insiste hasta que la mujer vuelve a verlo con otros ojos. Porque se da cuenta de que este hombre está haciendo lo imposible para que se enamore de ti. Así es el Señor, un ejemplo básico. Pero así es el Señor. Nos llama, nos llama, nos llama, nos llama, nos llama, nos muestra luces, nos muestra milagros, nos da misericordia, da gracia sobre gracia. Hermanos, para que tu mirada se vuelva, mi mirada se vuelva hacia el cielo. Y nos demos cuenta de que su salvación tiene un peso tremendo, un peso eterno. Es su salvación. Nación santa. Un pueblo apartado. Santidad es estar apartado. Es algo tan sencillo como eso. El significado básico es estar apartado. Es eso. Él es santo, santo, santo. Porque nadie puede llegar donde Él está tan apartado. No lejos de nosotros, pero tan apartado que nadie puede llegar donde está Él. Pero a nosotros nos dice nación santa. Apartémonos del mundo. Cerremos nuestros ojos a las luces del mundo y veámoslo a Él, el lucero de la mañana. El resplandor de la gloria de Dios. El resplandor. Un pueblo especial, que es solo para Él. Hermanos, Él es celoso. No me acuerdo el profeta, creo que era Oseas, el que se casó con una prostituta. Y se casó con y Dios le dice, tienes que casarte con ella. ¿Pero cómo? Es una ramera, una prostituta. Tuvieron hijos. Pasó el tiempo y ella se aburrió de esa vida y se fue y volvió a su vida antigua, a ser prostituta. Y Dios le dice al profeta, ve a buscarla. Eso es amor. Cuando coqueteamos con el mundo, cuando coqueteamos con las cosas que son medias tránfugas, cuando no andamos en luz, actuamos como esta ramera. Siendo que tenemos en el trono sentado a un Dios santo. 3 veces santo. Lo maravilloso de esto, hermanos, que la obra no es nuestra, es de Él. Él nos lavará, Él nos santificará, Él nos perfeccionará. Pero a medida que tu vida y mi vida vayan menguando y Cristo vaya creciendo, así como lo decía Juan el Bautista, ¿cómo el Señor logra una iglesia santa? Por su palabra. Leamos, estudiemos, conversemos la palabra. Que la palabra sea lo primero que salga por nuestra boca. Podemos hablar cosas seculares, por supuesto, hermanos. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale de nosotros? Él viene a santificarnos. Seamos como este apóstol que se sentaba al lado de Jesús y decía que oía los latidos de su corazón. Él no quería que lo sacaran de ahí. Imagínense, este hombre que en un momento va donde Jesús, así, suelte ropa y le dice, quiero que me pongas a mí a tu izquierda y a mi hermano a la derecha. Así de simple. Y después, en la última cena, él se sienta al lado del Señor, sin que nadie se lo dijera. Y pone su oído en el corazón del Señor.
¿Dios puede transformarnos? Sí puede. Queremos ser transformados. Queremos llegar a la imagen de Cristo. Queremos que Él se venga a buscar a sí mismo. Porque Él se viene a buscar a sí mismo. No viene a buscarnos nosotros, en parte como somos, sino que Él viene a buscarse una iglesia que refleja a Cristo, refleja su presencia, refleja su silueta. Por eso Él viene a buscarse a sí mismo, y para buscarse a sí mismo Él tiene que santificarla. Y para santificarla tiene que haber un trato. Y para el trato tiene que haber trabajo, tiene que tener la capacidad, tú y yo, de decir, muero yo para que solo viva Cristo en mí. ¿Y eso es fácil? No. No. Él viene a santificarla. Y a medida que nos inundamos en su palabra, nos damos cuenta de que Él va por delante y va por detrás. Él nos rodea. La palabra, hermanos, viva y eficaz. Ya, vamos a terminar. ¿Qué le da poder a la palabra? ¿Qué nos revela la palabra? ¿Quién nos hace entender la palabra? Amén. El Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo. Siempre hablamos del Padre y del Hijo. ¿Se dan cuenta? Él tomará de lo mío y lo hará saber. Precioso Espíritu Santo, que es Dios. Es Dios. Y vino a morar a nuestro corazón. Él nos habla cuando nosotros no sabemos qué decir, no sabemos cómo decirlo, no sabemos qué decisión tomar. Él nos guía y nos lleva a la Escritura para tomar decisiones que corresponden. Jóvenes. Hoy me gusta darle a los jóvenes. Guíense por la palabra. La palabra dice, no unáis en yugo desigual. Porque si no lo dice, la sacamos al tiro la hoja. No unáis en yugo desigual. Espera el tiempo. No fuercen las cosas. Porque cuando caen y se equivocan, a veces la culpa es del anciano. Pero la palabra dice, no unáis en yugo desigual. ¿Queremos obedecer o prefiero moverme en base a lo que dice esta mujer que está al lado mío? No, tranquilo. Démosle nomás. Yo me voy a convertir. ¿Cuándo? Te terminan sacando. Tenemos la palabra del Señor para tomar decisiones. Nos alineamos con la palabra del Señor para tomar decisiones, para aceptar su voluntad, hermanos, si no es fácil aceptar la voluntad del Señor. Porque muchas veces va en contra de nuestra voluntad. Pero Job, el hermano Job, le cayeron de todo. Murieron todos sus hijos, todos sus hijos. Maldijo el día de su nacimiento, le dejó la esposa, pero todo el resto cayó de él. Y el Señor tuvo misericordia de él, porque llegó un hombre que habló por el Espíritu Santo y Job miró al Señor. Él contendió con Dios, pero Dios tuvo misericordia. Su palabra es nuestra comida.
Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El 15, sino como aquel que os llamó es santo. Perdón, estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Perdón. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Hermano amado, que esperemos que su espíritu nunca nos diga aquí en Pudahuel, me dejaron a mí. Me dejaron a mí. No lo dejemos, hermanos. No lo dejemos. Él es nuestra satisfacción. Él es nuestra plenitud. Él es el todo que lo llena en todos. Su amor es inmenso. Oh, misericordia, sobre toda misericordia. Estamos dispuestos a ser lavados por su palabra. Que sea un sí, que sea un amén, con convicción en el corazón. Estamos dispuestos, cuando la palabra nos enfrenta y nos confronta, que sea un sí, que sea un amén. Estamos dispuestos, hermanos, a morir para que Él crezca, viendo todo su amor. Y aquí no estamos quedando cortos, ustedes pueden seguir leyendo en su casa, viendo todo su amor. Estamos dispuestos a ser recíprocos en su amor, a pesar de que nuestro amor es limitado. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. Y que ese poco de fidelidad sea tu vida. Sea tu vida, sea mi vida. Porque aunque demos nuestra vida, para Él no es suficiente, solo Cristo es suficiente. Él nos quiere seguir lavando. Él quiere seguir lavando a su iglesia. Quiere seguir trabajando en ti y en mí. Hermanos, el que tiene oído, oiga. Busquemos su rostro. Busquemos su luz. Busquemos su amor. Busquemos su presencia. Hijo del trueno, que caiga fuego del cielo, decía. Los mandamos a callar porque no eran de nosotros. Juan, el apóstol. Y terminó siendo el discípulo del amor, el apóstol del amor. Sigamos avanzando, hermanos. Que Cristo viene. Él viene. Él viene, hermanos. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, ya hay un hombre que se cree Dios, que se cree dueño de los países. Soberano de los reyes eres tú. No hay otro rey como Él. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Dice la palabra que toda lengua confesará. Hagámoslo, hermanos, entre nosotros. Pero todo el universo y toda la creación confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, aunque el que no haya querido creer nunca, tendrá que ser convencido por la presencia misma del Señor Jesucristo, sentado en el trono, a la diestra del Padre. Y tendrán que decir, los que no quisieron,
Jesucristo es el Señor. Y nosotros, los que hemos creído con libertad, hermano, por eso esto es ser libre. De poder decir con amor, con convicción, con raciocinio, Jesucristo es el Señor. Él sea glorificado en todo. Amén. Señor, te doy gracias. Es tu palabra. Es tu palabra. Te pido que trabajes en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que tus ojos se hubiesen posado en nosotros? Oh, cuánta misericordia. No hay dolor como tu dolor. No hay entrega como tu entrega. No hay amor como tu amor. Oh, Jesús amado. Fortalécenos. Anímanos a seguir adelante. Que tu palabra siga siendo lumbrera a nuestros pies. Que nos siga alumbrando el camino. Que nos siga alimentando. Que trabaje sobre los corazones. Quebrántanos, Señor. No queremos llegar enteros. Es preferible que lleguemos destruidos. Quebrántanos tú. Porque tú eres bueno. Y no nos quebrantarás para destruirnos. Tu fuego no nos consumirá, sino que nos purificará. Purifícanos, Señor. Que tu palabra nos lleve a la santidad. Que tu Espíritu Santo nos lleve a conducirnos como debe ser delante de los hombres y en medio de tu casa. Perdona por ser mentirosos, por ser ladrones, por ser asesinos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ponemos nuestro dolor por sobre el tuyo. Pero tú eres el varón de dolores. Quebrántanos para que tu vida se manifieste en nosotros. Quita todo orgullo, toda soberbia, toda altanería del corazón. Señor, en ti confiamos. Tú eres nuestra esperanza. Jesucristo es el Señor.